la mesa de los festivales de cine frente a la crisis, un tema, vaya, de actualidad totalmente. Hace 2 días supimos, por ejemplo, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid recortaba un 50% el presupuesto del Festival Documenta Madrid. Es algo que hace patente unos últimos meses muy duros para los festivales de cine en España. Es una situación curiosa porque a principios de siglo, en los 2000, hubo un auténtico boom. Salieron festivales de cine y de música por todas partes, con perdón de la broma, pero parecía que cada ayuntamiento con más de 1000 habitantes quería tener su festival de cortos. Era bastante arduo para los cronistas de festivales cubrirlos todos. Y de eso hemos pasado a la situación contraria, o sea, una situación de recortes brutales. Son célebres los casos, por ejemplo, de Punto de Vista, que casi llegó a ser clausurado, pero gracias a la presión mediática y social pasó a ser bianual. Hablo de recortes fuertes en los festivales de Sevilla, Granada, Huesca, Las Palmas, por no hablar de los que ya directamente han desaparecido, como la Mostra de Valencia, por citar uno. Hay un caso muy singular, que es el del Festival de Gijón, que si bien tuvo ya un recorte muy fuerte, no se ha cerrado el festival, pero el Gobierno de Asturias decidió cambiar a toda la plantilla de la organización, empezando por su director, y con lo que prácticamente se da por aniquilado el festival. O sea, la situación pues puede tildarse de grave. Y desde el Festival 4+1 que organiza y patrocina Mafre, sí que quiero dejar claro que somos unos absolutos defensores de los festivales de cine. Creemos a muerte en ellos, ya no solo porque prácticamente todo el equipo organizativo se ha criado en ellos, hemos criado nuestra mirada viendo películas en los festivales. Creemos que si alguien quiere saber cómo está el mundo del cine, eso ocurre en los festivales. Además de que 4+1 es un festival de festivales, que lo que hace es recuperar películas que, tras pasar exitosamente por festivales, no acaban llegando a las salas de exhibición de hasta de los 5 países en los que se hace el festival, lo cual es significativo. La voluntad de 4+1 es multiplicar ese efecto. Esas películas que parece que no llegan a las salas por razones estrictamente comerciales o ciertamente extrañas, pues que podamos hacerle un hueco y dimensionar aún más todas sus posibilidades. Así pues, damos pie a la mesa, donde se tienen que tratar diferentes preguntas, como si se cortan las ayudas públicas, ¿de dónde se saca el dinero ahora para hacer festivales? ¿Puede la financiación privada afectar de alguna manera a las líneas de programación de los festivales? Está en crisis quizás el modelo de festival cinematográfico como tal. Y finalmente, pero no menos importante, ¿cómo se mide la riqueza de un festival? ¿Se miden las entradas vendidas? ¿Se mide en el impacto cultural? Bueno, pues esto es básicamente lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por... es un placer y un honor para mí estar moderando esta mesa en la que tengo a mi alrededor unos profesionales a los que admiro mucho. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, porque yo creo que lo importante luego es el debate y las preguntas. Voy a empezar en primer lugar, por supuesto, por Susana de la Sierra. Es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, experta en Derecho de Cine y Fiscalidad. Desde enero de pasado es directora general del ICAA, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que, como sabéis, depende de la Secretaría de Estado de Cultura. Yo creo que es la responsable del ICAA en los últimos años a la que le ha tocado vivir una situación más delicada, en un momento muy complicado. Hay que reconocerle la valentía al aceptar el cargo sabiendo dónde se metía y el señorío con lo que le está llevando, la verdad. Luego, José Luis Rebordinos, sabéis todos que es el director del Festival de San Sebastián. Será este próximo septiembre, en la 60ª edición, cuando cumpla su segundo festival como director, de un festival que es el único de la clase A en España, aunque lleva 15 años en el comité de dirección. El presupuesto del Festival de San Sebastián en 2011 fue de 7,1 millones de euros, un presupuesto que es la mitad de lo que manejan festivales de la misma categoría como Berlín o Venecia, y hay un menos como el de Cannes, que tiene 20 millones de euros.
tiene un gran éxito de público el Festival de San Sebastián. En el año 2010 fueron 155.000 los espectadores y el año pasado aumentaron a 158.000. Para este año parece que las 4 instituciones que componen el Consejo de Administración, el Ministerio de Cultura, Gobierno Vasco y Ayuntamiento, han asegurado ya la aportación del año pasado 1 millón de euros y la Diputación de Guipúzcoa la ha rebajado a 900.000 euros. Con todos estos datos luego hablaremos. José Luis Cienfuegos es exdirector del Festival de Cine de Gijón. Es un festival que empezó a dirigir en 1995 hasta principios de enero, cuando fue destituido fulminantemente por el gobierno de Álvarez Cascos. Cuando accedió en 1995 a la dirección del festival, el número de espectadores apenas superaban los 10.000 y en la última edición del 2011 ha habido 75.000 espectadores, un 10% más que el año anterior. El presupuesto del festival en el año 2011 fue de 850.000 euros. Es uno de los presupuestos más bajos del panorama de festival de España, pero con este poco presupuesto ha sido, yo creo, la coherencia de su programación la que ha logrado asentarle como uno de los certámenes más interesantes en el panorama español. Festival de punto de vista de Navarra, dedicado a los documentales y proyectos de no ficción. Lo dirige desde hace 8 años y es también un referente a nivel nacional e internacional en este tipo de proyectos. El presupuesto del festival ronda los 300.000 euros, sale en un 90% del Gobierno de Navarra. Es un festival sin alfombras rojas ni glamour, pero con una gran aceptación por parte del público. Y de la noche a la mañana se quedaron sin presupuesto y entonces la solución ha sido convertirse en bienal. Vamos a empezar con una pequeña intervención de Susana de la Sierra, que pide disculpas porque a lo mejor se tiene que ir por un compromiso anterior en el Ministerio, y luego ya damos paso al debate, si les parece. Bien, buenos días a todas y a todos. Y es un placer estar aquí, también lo digo. Es un placer compartir mesa con personas, algunas de las cuales ya las conocía, otras no, pero admiro su trabajo y su trayectoria. Y es un placer estar aquí hablando de cine, porque antes Pablo Jiménez decía, estamos aquí y hemos organizado esto porque nos importa el cine. Yo me quisiera sumar a eso, estoy aquí o estamos aquí porque nos importa el cine. Nos importa el cine como fenómeno cultural en general y nos importa el cine de nuestro país, sobre el que diré algo a continuación. No puedo evitar tampoco recoger las palabras de Fernando Lara antes, ya se lo he dicho en la pausa. Me ha parecido una intervención más que oportuna en la medida en que nuestros lazos con Iberoamérica y con el cine que se produce en Iberoamérica al otro lado, pues han sido muy estrechos y la intención es que continúen siéndolo. Nos preocupa el cine, nos parece además que en ese sentido tenemos que trabajar desde el instituto en el que me encuentro porque haya un conocimiento quizás más veraz del cine que se produce en nuestro país. En ese sentido, precisamente la semana pasada pues, se publicó un artículo que abundaba en esta línea. Se publicaron varios, de hecho, me estoy refiriendo a uno que escribí yo misma, pero se publicaron varios precisamente en esta dirección. Uno de los grandes problemas que existe en nuestro país en relación con el cine y en lo que me toca a mí, en relación con la política cinematográfica, es la idea que se tiene del cine que se produce aquí. Hay cine que será mejor, hay cine que será peor, como acaece en todos los estados de nuestro entorno y no de nuestro entorno. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante y lógicamente esto me lo aplico a mí misma porque se conozca el cine que se produce aquí. Antes Berta, cuyo apellido ahora no recuerdo, mencionaba la necesidad de acercar el cine al público, insistía en la importancia de trabajar en la formación de públicos. Tenía anotadas también algunas consideraciones al respecto y es algo que desde luego es una línea de trabajo también en el ICA en este momento, precisamente porque conocer el cine, acercar el cine a su público es uno de los elementos fundamentales para una política cinematográfica seria. En cualquier caso, a mí me habían otorgado unos breves minutos para realizar una introducción sobre cómo vemos los festivales desde el ICA, pero lógicamente, dadas las circunstancias, pues la idea era hacer una introducción más general sobre cómo vemos el cine y la política cinematográfica en la actual coyuntura.
Bien, el ICA, como sabéis, es un organismo público cuyas principales atribuciones son el fomento, es decir, las ayudas las ayudas fundamentalmente económicas a la cinematografía, esencialmente en la fase de producción, aunque no solo. Antes se mencionaba precisamente la necesidad de apoyar la distribución y, por otro lado, entre las atribuciones del ICA está también la promoción, es decir, los festivales. Me voy a referir primero al fomento y, en segundo lugar, me voy a referir a la promoción. La Ley del Cine de 2007, yo no me cansaré de repetirlo, es una ley que se aprobó con el consenso de todos los grupos parlamentarios y es una ley que vislumbra un modelo de financiación de la cinematografía que, por otra parte, comparte en todos los estados de nuestro entorno y que parte de una idea básica. Para producir cine, en la medida en que se trata de una actividad artística, pero más costosa que otras actividades artísticas, es necesario el apoyo público. Eso es así. Y por eso la Ley del Cine, al igual que otras leyes de otros países, pues incorpora un sistema de ayudas directas a la producción, también a la distribución y a otras áreas cinematográficas. Ayudas directas, entre las que se encuentran pues distintas categorías, las clásicas de la amortización, que son ayudas automáticas, otras ayudas a la producción de largometrajes que tratan precisamente de favorecer la producción de ese cine más cultural, si se quiere, aunque en ningún momento se deja de lado la faceta cultural, que es el entramado, la faceta industrial, que es el entramado que permite precisamente producir cine, y por lo tanto, y en conclusión, esa ley del cine, al igual que todas, pues incorpora un sistema de ayudas públicas. Como todo el mundo sabe, la actual coyuntura económica y presupuestaria es la que es. El presupuesto del organismo que represento ha sufrido un recorte dada la coyuntura, pero en este sentido sí que se quiere subrayar el apoyo al cine y la intención de que, en la medida en que vaya mejorando la situación, lógicamente el presupuesto pues tendrá que ir aumentando y en esa línea de trabajo nos encontramos. Junto a las ayudas directas clásicas, que no tienen que desaparecer porque desempeñan una función, ya la Ley del Cine de 2007, pero incluso normativa anterior, nos estamos remontando a los años 90, e insisto, también en la línea de otros países, incorporaba un sistema de incentivos fiscales al cine. Es la Ley del Cine, no es la Ley de mecenazgo, cuidado, porque se están confundiendo ambos debates en la opinión pública. La Ley del Cine incorporaba un sistema de incentivos fiscales, un sistema que no ha funcionado como debería, aunque sí que se han aplicado esos incentivos fiscales al cine. Es decir, yo produzco una película, cuando yo voy a pagar mis impuestos me deducen una parte porque he producido una película, se considera que eso es algo relevante de interés público y por lo tanto me deducen mis impuestos por esa razón. Bien, pues ese sistema existía, no ha funcionado por diversos motivos. Por un lado, porque el porcentaje de deducción era reducido, o es reducido, es un 18%. En los países de nuestro entorno se barajan unas cifras aproximadas del 20, el 25. Es verdad que puede parecer que el salto no es demasiado, de 18 a 20 o a 25, pero luego en la práctica sí que tiene su repercusión económica importante. Pero el sistema, y no me voy a extender más en este asunto en este momento, no ha funcionado no solo porque el porcentaje de deducción fuera reducido o más reducido que en otros países de nuestro entorno, sino también porque su configuración jurídica, y es algo muy técnica, presentaba algunas deficiencias de las cuales los productores son conscientes y, de hecho, nos lo habían trasladado ya, han formulado diversas consultas, etcétera, y precisamente en lo que estamos trabajando, además de en aumentar el porcentaje de deducción, es configurarlo de una manera que sea lo más práctica, operativa y atractiva posible. Fin del tema de los incentivos. Pero no quería tampoco dejar pasar esta oportunidad para recalcar un poco la diferencia entre los incentivos fiscales al cine y la ley de mecenazgo. Son dos cosas diferentes que se están tramitando de manera paralela y, como se están tramitando de manera paralela, en el debate público se están confundiendo. Incentivos al cine, repito, ley del cine y sobre todo ley del impuesto de sociedades. Mecenazgo es otra cosa que va en la ley de mecenazgo, pero tiene importancia. ¿Por qué? Porque la ley de mecenazgo, si bien no incorpora estos incentivos fiscales a la producción cinematográfica, sí que se puede aplicar a otros elementos o a otros contextos del hecho cinematográfico, como por ejemplo a festivales. Es decir, si uno patrocina un festival, realiza actividades de mecenazgo en relación con los festivales, pues lógicamente se le va a aplicar la ley de mecenazgo y los incentivos específicos de la ley de mecenazgo. En este sentido, insisto, no es que haya trampa o no haya trampa, se haya dicho una cosa, se haya dicho otra. Son dos cosas diferentes, dos debates diferentes que guardan relación en la medida en que el cine puede estar presente en los dos, en los incentivos fiscales al cine de la ley del cine y en la ley de mecenazgo. Pero repito que son dos cosas diferentes. Bien,
para centrarme ya en el tema de los festivales, como adelantaba antes, la promoción del cine español, en nuestro caso, es una de las atribuciones del Instituto de la Cinematografía. Tradicionalmente, y esto sigue así porque no ha desaparecido, continuamos apoyando la promoción. Además, si antes se insistía en que tradicionalmente el apoyo público de todas las instituciones se ha dirigido a la producción cinematográfica, dejando quizás de lado la distribución, también hay que decir que la promoción pues debería de tener más apoyo en este sentido, porque las películas se producen muchas películas, pero hay que darlas a conocer, no solo hay que distribuirlas, sino hay que darlas a conocer. Y desde nuestro organismo, pues precisamente las ayudas que se conceden para promoción de películas en festivales y para participación en festivales van encaminadas en esta dirección. Como sabéis probablemente, y me imagino que la cuestión va a salir luego en el debate, porque estamos hablando de festivales en tiempo de crisis y de cómo se financian, tenemos fundamentalmente, como decía antes, dos líneas de ayudas que se mantienen. Una, de presentación de películas en festivales, contribuimos mediante tiraje de copias, etcétera, para que esas películas se presenten en festivales, y contribuimos también mediante el pago de invitados para que acudan a esos festivales, y con una línea de ayudas para organización de festivales. Tenemos 3 subvenciones directas a 3 festivales en los que el ICA forma parte, que son San Sebastián, Málaga y Huelva, y luego tenemos una convocatoria concurrencial donde se presenta a todo el mundo, hay un comité y entonces se establece la cuantía que se concede para la organización de cada festival. El festival, sobre lo que es un festival, sobre cómo medir el éxito del festival, no lógicamente solo en términos cuantitativos, y sobre los indicadores que determinan el éxito de un festival, me parece que vamos a hablar precisamente en el debate posterior, pero sí que me gustaría terminar con algo que mencionaba antes. Entre todos los aspectos que yo creo que hay que subrayar de la importancia de los festivales, lógicamente el primero de ellos es poner en valor el hecho cinematográfico, por supuesto, luego hay otros de contenido más económico, dar relevancia a un determinado territorio, etcétera, pero a mí me interesa especialmente el que mencionaba antes y que se ha mencionado en la mesa anterior, la formación de públicos. Es una asignatura pendiente. Se han hecho cosas, se están haciendo cosas muy interesantes al hilo de festivales precisamente reconocidos, de reconocido prestigio, y no solo los más conocidos. En torno al festival se están empezando a articular iniciativas para formar niños y jóvenes. Ese es el futuro del cine. Si los niños y los jóvenes no se educan viendo cine, no se educan asumiendo el valor cultural y social que tiene el cine, pues lógicamente el público no existe. ¿Para qué hacer películas si luego ese público no va a existir y no va a ver las películas en el entorno lógico que es la sala de exhibición? Aparte de que lógicamente existe la proyección en Internet, de la que yo pues soy bastante partidaria, como ya he manifestado en distintas ocasiones, sobre lo que se va a hablar más tarde. Y solo lamento, y con esto concluyo, no poderme quedar a la última de las mesas. Llevo aquí desde primera hora, mi intención era quedarme toda la mañana, pero ha surgido una cosita y me tengo que ir corriendo en cuanto terminemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Yo voy a empezar ya a bombardear con preguntas aquí a mis colegas. Y voy a empezar con la directora del ICA. En el tema que aquí nos ocupa, los festivales y la crisis, ella ya apuntaba un poquito antes, pero el presupuesto de este año para la organización de certámenes por parte del Cultura ha descendido en un 16% aproximadamente con respecto al año pasado. Solo ha habido 3 festivales que se han salvado, entre comillas, que son con las que cuentan con subvenciones nominativas, que son los 3 festivales en los que el Ministerio de Cultura, o la Secretaría de Estado de Cultura, forma parte del Consejo de Administración, que son San Sebastián, Málaga y Huelva. San Sebastián recibirá 1 millón de euros, Málaga 100.000 euros y Huelva 60.000. A mí es que me gusta mucho dar cifras. Entonces yo le quería preguntar a Susana de la Sierra que si es imprescindible el apoyo del sector público a los festivales, si los festivales pueden sobrevivir sin dinero público. Bien, el hecho cierto a día de hoy es que la mayor parte de los festivales cuentan con apoyo público. En ese sentido, parece que al menos algo de apoyo público sí que parece necesario para que pervivan los festivales. Ahora bien, las instituciones públicas que contribuyen a financiar los festivales son variadas, hay distintas escalas de gobierno.
Y es verdad que muchos de los festivales que han surgido en nuestro país y probablemente en otros también han venido o han surgido gracias a un impulso local, precisamente para acercar el cine a determinadas localidades y para situar una determinada área geográfica en el panorama cinematográfico mundial. Por lo tanto, la respuesta sería, parece, por los datos que tenemos, que el apoyo público es necesario. No ha de ser el único. Yo creo que es un buen ejemplo donde las sinergias públicas y privadas dan buenos resultados, y yo creo que precisamente las circunstancias económicas actuales tan complejas, no en el cine por supuesto, sino en general, pues nos tienen que llevar a todos a buscar fórmulas para sacar esta y otras cuestiones adelante, e insisto en que me parece un excelente ejemplo de operatividad de las sinergias públicas y privadas. Bueno, pues viendo este panorama pues que es casi imprescindible el apoyo público, yo sí quería, lo que sí os pido es que intervengáis cuando queráis. Quería preguntarle a José Luis Rebordinos que parece que los patrocinadores ahora son imprescindibles también para la vida de un festival, ¿no? En un momento como el que estamos viviendo de crisis, que está afectando a todos los sectores, eso hay que dejarlo muy claro. Y entonces, no sé hasta qué punto se invierte más tiempo un director como usted, no sé llamarte tú aquí un director como tú, es que yo aquí en público me sale el usted. Se invierte más tiempo en buscar patrocinios que en elegir la programación, y eso no es terrible para un festival. Yo creo que no. Es decir, sí creo que se invierte muchísimo tiempo en este momento para buscar financiación privada, pero creo que es parte de la obligación de un director de un festival de cine. Es decir, yo a veces digo cosas que no sientan bien, pero las digo exactamente igual que las decía cuando dirigía dos festivales pequeñitos. Yo he dirigido durante 21 años una semana de cine fantástico de terror, pequeñita, muy modesta, un festival durante 8 años de cine y derechos humanos, y ahora dirijo el Festival de San Sebastián, ¿no? Entonces, sí quiero que no parezcan determinadas mis palabras por dirigir el Festival de San Sebastián, porque pienso lo mismo que pensaba hace 10 años, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos aproximadamente, varía cada año, un 52% de ayudas públicas y un 47, 48% de dinero privado, y en este momento que queremos crecer. Es decir, por mucha crisis que haya, San Sebastián tendrá que crecer en presupuesto o tendrá serios problemas para sobrevivir en el panorama de festivales internacionales. Somos conscientes que con las que está cayendo no vamos a tener más ayuda pública. Si conseguimos mantenerla será un gran éxito y tendremos que estar muy, muy agradecidos. Entonces, lo que tenemos que crecer desde el punto de vista del patrocinio privado. Pero yo en los festivales que he dirigido siempre he buscado tener una importante fuente de financiación privada, y creo que, salvo festivales muy, muy específicos, porque cada festival es diferente, salvo festivales muy, muy específicos que cubren una labor muy minoritaria pero de gran importancia cultural, en los que probablemente se podría justificar que la mayor parte de su financiación sea solamente pública, creo que la mayoría de los festivales tenemos la obligación de tener una financiación pública y privada. La directora general del ICA ha dicho algo que me parece muy interesante y que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Y es que hay diferentes partes de financiación pública. Entonces, yo creo que lo que es importante en el caso de los festivales, y yo esto lo decía hace 8 o 10 años, no lo digo ahora, es que hay un mapa claro de festivales en este país, ¿no? Y lo reivindicaba también la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué? El festival que yo dirigía, el Cine Fantástico de Terror, que en su momento de mayor apogeo tenía un presupuesto de 400.000 euros, llegó a tener cierta repercusión internacional, pequeñita. Y, sin embargo, a pesar de que tuvimos subvención desde el Estado y teníamos una subvención pequeña, yo siempre pensé que era más una obligación de la Comunidad Autónoma Vasca, de la región y de la ciudad, el apoyarnos en esa parte. ¿Por qué? Porque era un festival que su repercusión era la que era, y había festivales dentro del Estado. Ya había un festival de cine fantástico en Sitges, que es el gran festival de este país de cine fantástico, probablemente el festival más importante de cine fantástico y de terror del mundo, y entendía que era lógico que la ayuda desde el Estado fuera más dirigida a ese festival que al nuestro. Es decir, bueno, incluso en un momento determinado, que hubo un director general del ICA, que era muy amigo personal, lo comentábamos, y yo decía, entendería perfectamente que no nos dierais una subvención porque decidierais dársela a Sitges y decir, ya hay un festival de género y vosotros tendréis que jugar más con la comunidad, ¿no? Entonces, dos cosas. Una, los festivales tenemos que movernos, tenemos que buscar patrocinadores privados, y eso es función de un director. Es decir, un director de un festival no es un señor estupendo que dice, uy, me gusta esta película, Un festival es mucho más que eso. Un festival es una pequeña empresa, en nuestro caso es una sociedad anónima con todas las de la ley, y tiene que ser consciente que entre sus atribuciones está llevar lo que es un presupuesto, buscar financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Y segundo punto, ojo, tenemos muchas fuentes de financiación o diferentes fuentes de financiación públicas, que debería verse en cada festival cuál es la que tiene que intervenir en mayor o menor grado.
Si te parece, José Luis Cienfuegos, te hago a ti una pregunta. No sé si ha sido la escasez de presupuesto uno de los quebraderos de cabeza de tu labor al frente del Festival de Gijón y a mí me gustaría saber cuáles han sido las claves para conseguir en pocos años y con un presupuesto tan escaso ese reconocimiento de crítica y pública, esa coherencia de la que todo el mundo habla del Festival de Gijón, ¿no? Y hasta qué punto, qué es lo que no se puede perder nunca en un festival a pesar de la crisis. Bueno, pues el problema del presupuesto, pues no especialmente, porque, es decir, empezamos con un presupuesto muy pequeñito, muy humilde, y lo que intentamos fue formar las bases para que el festival poco a poco se fuera construyendo, un poco siguiendo las pautas o el decálogo de Fernando Lara, no sé dónde está Fernando, que siguió en Valladolid, porque yo siempre lo digo, que me eduqué como director de festival yendo como espectador a la Seminci. Entonces, cuando tienes un presupuesto tan pequeño, lo que intentas es afianzar ese presupuesto, afianzar los patrocinadores privados y a partir de ahí construir educando a los espectadores, acercando un tipo de cine, buscando tu propio hueco dentro de lo que es el panorama de festivales y poco a poco ir creciendo. Y subrayo el poco a poco. Hubo momentos en los que sí es cierto que pasamos mucho miedo, y ahí he de hablar de la burbuja de festivales en España que se produjo en 2001, 2002, una cosa así, que surgieron en España con mucha fuerza, festivales que reventaron el mercado, hay que decirlo así. Festivales que con un año de existencia tenían 2,5 millones, 3 millones de presupuesto. Y eso, cuando vas a un mercado internacional, asusta mucho. Y yo creo que eso incluso arrastró a otros festivales que tenían premios en metálico, incluso, me atrevo a decir, San Sebastián, incluso Valladolid. ¿Qué ocurre? Que, bueno, todavía recuerdo hace unos años en un periódico nacional un director de festival que decía un festival sin alfombra roja es un cineclub con medios. Ese festival ya no existe. Entonces, bueno, digamos que poco a poco, bueno, pues lo que Gijón fue creciendo a base de credibilidad, de conseguir una línea muy clara, abrirse un hueco, convertirse, entrar dentro de lo que es un determinado circuito de festivales en cuanto a la defensa del cine de autor, y luego, y eso yo creo que sí lo hicimos en todos estos años, acercar al espectador y que entendiera que, bueno, pues que el cine de cuántos, qué tipo de cine de autor se estaba haciendo en el mundo. Es decir, de repente no planteábamos un Lisandro Alonso a competición en un teatro y que se enfrentara a las 1.100 butacas de un teatro Jovellanos. A Lisandro Alonso se le hizo un ciclo que se le llevó a Gijón, tuvo diferentes encuentros con el público, los medios de comunicación españoles empezaron a atender a ese joven director argentino llamado Lisandro Alonso. 2 años después compitió y ganó el Festival de Cine. Entonces es un poco esa labor de educar al espectador, también trayendo a directores que estaban inéditos en las salas comerciales, de manera absolutamente injusta, inéditos en las salas comerciales españolas, Claire Denis, Bruno Dumont, Pedro Costa, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una cosa fundamental es intentar conseguir que en esos 10 días haya bueno, pues una interacción, que haya una cercanía absoluta entre lo que es la industria, los medios de comunicación y el público. Y que cada vez las actividades paralelas del festival, es decir, que el festival no fuera únicamente proyectamos películas y las lanzas en el festival y ya está. No. Es decir, el último año en el Festival de Gijón hubo pues más de 50 encuentros con los directores y luego estrategias muy agresivas, eso hay que decirlo. Por ejemplo, con los chavales, con la sección Enfants Terribles del festival. Y acabo ya, que igual me estoy alargando un poquito. Entre el año 2010 hubo un bajón del 40% de espectadores jóvenes en el festival.
¿Por qué? Porque los colegios no tenían dinero para las actividades extraescolares. Al año siguiente lo que hicimos fue bajar a la mitad exactamente la entrada del festival para que los críos pudieran pagarse el autobús que les llevara al festival, donde se les ofrece, y digo, abro paréntesis, donde nos ofrecían encuentros con los directores, talleres, todo esto gratuito. Gracias a Dios, pues volvimos a subir a las cifras de años anteriores. Es decir, que no puedes estar esperando, bueno, pues tranquilamente que simplemente porque el festival esté consolidado, que el público te sea fiel. Es decir, hay que estar muy atento y ser muy agresivo en ese sentido. Bueno, José, te hago a ti también la pregunta y luego ya planteamos preguntas más generales. El Festival Punto de Vista es un festival efectivamente sin glamour y sin alfombras rojas, pero el de él no ha desaparecido. Se ha hecho bienal, ¿no? O sea, ¿cómo se adapta un festival como el Punto de Vista después de 8 años siendo anual a bienal? Y que si tiene posibilidades de futuro, si es viable Sí, tiene. No solo tiene, sino que es necesario, ¿no? Yo primero me gustaría hacer una aclaración. Yo no he sido el director artístico del festival desde su fundación, sino que lo he sido desde el 2010 hacia aquí. Creo que eso es importante por lo que voy a decir a continuación, porque lo que voy a decir a continuación, digamos que abunda en lo que ha hecho o lo que hizo ese primer equipo de dirección artística y ejecutiva, que fue un tándem formado por Carlos Muguiro y Ana Herrera. Lo que hizo Punto de Vista en el año 2005, justo un poco después de ese boom del que hablaba José Luis ahora mismo, fue buscar un slot muy concreto de un cine que no se veía en España, en el sentido de que no había un festival, es decir, que focalizase tanto hacia un documental, si quieren ustedes, llámenle un documental radical, un documental de autor, un documental experimental, llámenle como quieran. Y eso fue una tarea, bueno, pues en esa línea también, no sé si, ¿no? Lo que decía Rebordinos al principio, de esos festivales como muy especializados que buscan esa cuestión de incidencia. Y esa incidencia se buscaba en la línea de, un poco también en la línea de lo que decía ahora José Luis, de traer a ciertos autores que quizá se desconocían en ese momento o no se conocían suficientemente bien en España, pero también en el sentido de que nosotros habíamos detectado que había una serie de realizadores que estaban haciendo obra muy interesante bajo nuestro punto de vista en ese, bueno, estoy hablando yo ahora en primera persona y no, era el equipo anterior, yo luego me sumo a esas políticas, autores españoles que no tenían acceso a las ventanas de festivales que había en España en ese momento y por lo tanto era importante crear esa ventana. Punto de Vista lo fue y permitió que algunos realizadores, pues como Óscar Pérez, como Andrés Duque, como Virginia García del Pino, que luego ahora están estrenando sus películas en Rotterdam, están estrenando sus películas en Distrital, están estrenando sus películas en Venecia, tuviesen la primera oportunidad de tener una película en un festival en España en Punto de Vista, ¿no? De alguna forma era una cuestión de reciprocidad, por lo tanto esa cuestión de formación para nosotros es importante, no solo en términos de formar esas nuevas juventudes, que es fundamental, sino también en dar salida a cierto cine que, querámoslo o no, en unos márgenes muy concretos de la industria, pero se está haciendo. Y es un cine, que se decía antes en la mesa anterior, que tienen esos circuitos transnacionales, llamémosle así, que se mueven, sí, por festivales, más que por salas comerciales, pero que es un cine que está ofreciendo réditos en términos de prestigio cultural y de otros tipos de presencia que quizá no son económicos, pero tampoco es un cine que cuesten hacer grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su balanza. Es decir, estos directores, evidentemente, una película de estos directores no cuesta lo que cuesta una película, no sé, de Pedro Almodóvar, por poner el gran autor español ahora contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, cada cosa tiene su espacio y en ese sentido yo creo que Punto de Vista cumplió y sigue cumpliendo esa función. La bienalidad debería ser puramente transitoria. De hecho, yo creo que eso también es una cuestión importante decir. Punto de Vista nace como una iniciativa propia del Gobierno de Navarra.
Es un programa propio del Gobierno de Navarra y por eso también esa cuestión de la financiación que decía Rocío, es decir, al principio, ¿no? Pues evidentemente es un programa propio y la financiación sale de ahí. Nosotros la crisis la tenemos el año pasado cuando se produce un corte, bueno, una rebaja de los presupuestos anuales de la entidad que nos acoge, que es el INAH, en septiembre y bueno, y el dinero que hay reservado para poner en marcha la edición de 2012 desaparece de la noche a la mañana. Eso es lo que nos deja con un pie fuera. Ahí se produjo esa movilización social de la que ha hablado Alex en la introducción, pero desde luego ahí se produce sobre todo una cuestión de sentarnos todos a hablar y llegar a un acuerdo para decidir, bueno, veamos cómo se salva esto, todos pensamos que esto es importante y tiene que seguir, ¿no? Por lo tanto, la bienalidad es en principio transitoria y esperemos que cuanto menos dure mejor. Ese es el plan de punto de vista. Porque pues es eso, ¿no? Para nosotros es importante porque el festival en un momento dado puso foco sobre unas cuestiones que no tenían visibilidad. Yo recuerdo que durante, bueno, de los 3 años que yo he estado como director, se me decía muchas veces, ¿no? Sois el nuevo Gijón. No, nosotros no somos el nuevo Gijón, ¿no? O sea, Gijón está muy bien, pero sí que yo creo que ahí hay una identidad o una identificación, y con eso lo quiero dejar ahí, de ciertas generaciones, o sea, una cuestión, no sé si generacional, pero sí de ciertas cinefilias, ¿no? De una convergencia de ciertas cinefilias que tiene que ver también con la entrada posiblemente de los estudios cinematográficos en las universidades y la consolidación de unos nuevos públicos, ¿no? Y en ese sentido, festivales como Gijón y como punto de vista, bueno, pues Gijón hasta la edición de 2011, y no sabemos qué va a pasar después, pero Gijón hasta 2011 y punto de vista, es decir, ha trabajado con esa cinefilia generacional que yo creo que es importante porque es gente que vive el cine muy en primera persona, es una cinefilia muy activa. Y eso es un activo también para un país. Y es ahí donde vienen también los contactos, es donde vienen los contactos con esas otras cinefilias igualmente activas que puede haber en Buenos Aires, que puede haber en Colombia, que puede haber, es decir, y esa me parece que es una función fundamental, por lo menos de un tipo de festivales. Por lo menos de un tipo de festivales. Porque claro, cuando englobamos todo en el mismo paquete, yo estoy de acuerdo con lo que decía ahora José Luis, ¿no? De que al fin y al cabo hay que mantener el discurso, estemos en una semana pequeña de cine de terror, pero estamos hablando de realidades también muy diferentes y eso tampoco lo podemos... El discurso es el mismo, pero hablamos de realidades diferentes. Por eso insisto que hay festivales, es decir, que probablemente solo pueden sobrevivir con ayuda, prácticamente con el 100% de ayuda pública y tienen un interés como tal, ¿no? Yo quería hacer una intervención porque creo que ya estáis comentando algunas cosas muy interesantes que son las que conforman que hace que un festival tenga éxito y sea interesante, ¿no? Es decir, yo soy un gran admirador del Festival de Gijón, José Luis lo sabe, aparte de ser amigo personal. Creo que pocas veces en un festival se ha hecho con tan poco tanto y con la misma claridad él sabe que lo digo aunque no esté él aquí. Y ¿por qué? ¿No? Algunos rasgos que ya apunta bien José están ahí. Habláis, por ejemplo, de una cosa muy curiosa, la personalidad. Es muy importante que los festivales tengan una personalidad definida. No puede haber 20 festivales en un mismo entorno exactamente iguales. Es decir, no tiene sentido. Se estarían haciendo competencia en el propio estado, en el propio país, ¿no? No tiene sentido. Entonces, creo que ¿qué tenía de bueno Gijón? Es decir, que tenía una personalidad muy definida. Es decir, que nos ofrecía un tipo de cine que te podía gustar más o menos, pero que si sabías que lo querías ver, lo podías ver en Gijón. ¿Por qué? Porque había habido una política coherente de programación, había habido una política coherente, había habido un trabajo serio que hacía que internacionalmente fuera respetado, aunque fuera más pequeño que otros muchos, que con mucho más eran menos respetados, ¿no? Y luego está el tema de la proporcionalidad. También es muy interesante lo que has comentado tú. No es lo mismo, es decir, juzgar a un festival que tiene 7,1 millones de presupuesto que uno que tiene 300.000. Pero es que hay festivales que tienen que tener 300.000 y otros tienen que tener 7 millones proporcional al tipo de material que manejan y al tipo de objetivos que tienen. Es decir, hay festivales que tienen que tener alfombra roja, hay otros que no tienen ningún sentido que tengan alfombra roja. Entonces, el gran problema de la eclosión de festivales es que la mayoría de esos pequeños festivales todos querían tener alfombra roja. Porque, seamos claros, el concejal de turno de cada pueblo, no sé si alguien lo decía, de más de 1.000 habitantes, pero algo parecido, quería sacarse una foto con el actor de turno, es decir, o con la actriz de turno. Y habéis dicho otra cosa que tiene que ver con eso, que lo has dicho tú, es la sostenibilidad. Es decir, uno de los grandes éxitos de Gijón es que crece poco a poco, va dando pasos que puede asumir, que tienen sentido. Es decir, ha habido una época en este país, lo sé porque a mí me han llamado, es decir, para decirme, oye, 4 millones de euros, vamos a hacer un gran festival de la nada. Y decías, no. Ya sé cuál has mentado, yo no voy a decir nombres tampoco. Y dices, va a tener 3,5 millones y empieza dentro de 6 meses. Y tú decías, claro, algunos de los que estaban detrás de eso están en la cárcel hoy en día. Es decir, algunos de los patrocinadores. Es que es así de rotundo. Entonces,
Es decir, seamos serios, es decir, las cosas se construyen poco a poco. Es decir, un festival puede ser importante con el tiempo, nada surge de la nada, tiene que haber una personalidad definida, tiene que tener un sentido. Punto de vista tiene un sentido, Gijón tiene un sentido, es decir, Sitges tiene un sentido, hay muchos festivales que tienen un sentido, Málaga tiene un sentido, podría citar muchísimos, ¿no? Es decir, pero eso es muy importante a la hora de definir un festival. Y voy a hacer una intervención, y ya lo dejo, sobre un tema que ha empezado comentando la directora general de ERICA y que ha seguido José Luis, ¿no? Dentro de las muchas funciones que tienen los festivales de cine, y que una es llegar al público y enseñar al público que es importante seguir viendo audiovisual, creo que tenemos que trabajar cada uno en la medida de lo posible y en función del cine al que va dirigido y al sector que va dirigido, todo el tema de los nuevos espectadores, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, es algo que nos parece fundamental, y lo quiero citar además porque hay una parte esa en la que vamos de la mano con MAFRE, ¿no? Nosotros, cara a los niños, hacemos unas proyecciones que los niños pagan un euro en un velódromo, en una pantalla de 400 metros cuadrados, y el año pasado hubo 17.000 niños viendo cine. Pero aparte de eso, el año pasado, gracias a la financiación de MAFRE, porque nosotros no podíamos financiarlo, tuvimos una carpa todo el festival, que era un pequeño taller de cine que tuvo cursos continuos con niños, donde había cineastas que les explicaban diferentes cosas, donde hacían lo que era un casting, lo que era el maquillaje, etcétera, etcétera. Eso ha sido para los niños. Para los jóvenes se hizo una política muy agresiva de precios. El año pasado, por primera vez, todos los jóvenes entre 18 y 27 años podían acceder a cualquier sesión del festival, menos las galas, que las películas de las galas las pueden ver en otras sesiones, a un 50% de su precio. Que si a esto le añadimos que ya comprando de 10 en 10 las entradas tienen un 20, un joven podía ver una película en San Sebastián del festival por aproximadamente 2,20 €. Entonces, creo que todo ese tipo de trabajos son muy importantes. También nosotros tenemos una sección abierta a las escuelas de cine, que vienen escuelas de cine de todo el mundo, pero también las propias. Es decir, creo que es muy importante para cualquier festival de cine que las escuelas de cine del país, en este caso las españolas, tengan realmente una fuerza, funcionen, porque de alguna forma van a ser para nosotros, es decir, un elemento primigenio, una materia prima que nos va a servir en el desarrollo del festival. Entonces, sí quería resaltar esas características que creo que hacen exitosos a los festivales, y segundo, lo importante que es que los festivales trabajemos todo lo que es el desarrollo de los nuevos espectadores, porque si no, dentro de 20 años, eso lo decimos en San Sebastián es un festival de público. De hecho, en los peores momentos nos ha salvado que el público seguía yendo a las salas, pero nuestro público va envejeciendo, eso es algo que lo vemos. Claro. Tenemos los datos. Entonces necesitamos rejuvenecer ese público. Hemos empezado a hacer sesiones nocturnas, golfas y desquiciadas, estamos haciendo que el velódromo, que es muy popular, tenga un carácter muy adolescente, muy joven en las proyecciones. En Zabalteguis especiales va a haber muchas propuestas muy pensadas para el público entre 14, 15 años y 30 años. Creo que todo eso lo tenemos que trabajar. Eso Gijón lo hacía muy bien, porque además iba muy dirigido específicamente a todo tipo de público, pero al público joven muy especialmente. Aunque yo es que quería apuntar que es muy importante trabajar los diferentes tipos de público. Evidentemente, 75.000 gafapastas en Asturias no hay, ¿eh? Eso está claro. Entonces, ¿vale? Es una realidad. Entonces, es una estupidez. Francamente, es una estupidez. Desde hacía unos años que ya, aparte del tema de los chavales, que era un guiño a lo que fue el origen del festival en el año 63, como sabéis, Gijón nació como certamen de cine infantil. Pero bueno, algo se ha evolucionado entre las aventuras del Topollillo de aquel primer año a El estudiante o Declaración de guerra, que fueron las triunfadoras del año pasado. Yo creo que pues ha habido. Bueno, entonces, el tema de los diferentes tipos de público, intentar llegar y recuperar algunos de vosotros ya me habéis escuchado este discurso, recuperar a los cinéfilos ya de una cierta edad. Yo creo que eso es fundamental, ya no solo al público joven, que al público joven está muy bien engancharle por las actividades paralelas, que antes no lo había dicho, que es muy importante también, es decir, que una vez que se acaban las proyecciones, pues que la ciudad que siga viva, porque eso luego retroalimenta la economía de la ciudad, que ha hecho una inversión en el festival, y hay que cuidar también, eso es muy importante, al público adulto, al público de ya de 40 y pico años, porque como bien ha dicho Rebordinos, pues todos vamos cumpliendo años, mis amigos con los que empecé organizando el festival, pues ya todos son padres y cada vez les es más complicado acercarse al festival. Y ya acabó. Fijaos, Bafisi, hace unos años, el lema era: si no es para vos, no es para vos. Pero ¿sabéis este año cuál es el lema? Hay un lugar para vos. ¿No? Yo creo que ahí hay un cambio fundamental, ¿no? No sé que esto habla de algo. Bueno, habéis hablado del tema de la burbuja en los festivales, que es un tema que apasiona a Cienfuegos, la verdad. El otro día también Carmelo Romero, el director del Festival de Málaga, durante la presentación también hizo alusión a eso, que
que había habido una proliferación enorme de festivales que mueren porque nacen sin ningún tipo de coherencia. Yo no sé hasta qué punto esa proliferación de festivales ha hecho daño a los festivales ya más asentados como San Sebastián o Punto de Vista, y no sé si también desde la Administración, a lo mejor, no sé si se puede hacer algo por racionalizar de alguna manera ese número de festivales, ¿no? Aquí para... Bien, pues ya mi última intervención, porque tengo que salir pitando, que ya me va a caer una... Bueno, ¿se puede hacer algo desde la Administración? Bueno, pues en principio, tal y como está la convocatoria de festivales, pues la convocatoria es una convocatoria abierta, se presenta cada festival con su presupuesto, con su plan de trabajo, etcétera. Se podría hacer si uno quisiera, es decir, por ejemplo, estableciendo requisitos adicionales a los que ya existen. Por ejemplo, estableciendo un requisito, un número mínimo de años de existencia del festival para continuar la financiación o prevalecer unas temáticas frente a otras. De momento esto no es así, pero en principio, si uno quisiera, sí que hay margen de maniobra en la configuración de la convocatoria concreta para racionalizar el tipo o el número de festivales existentes. Y con esto yo es que me tengo que ir corriendo, pido 1000 disculpas, de verdad que me quería haber quedado hasta el final. Muchísimas gracias por haber contado conmigo, seguir en Twitter a ver cómo va esto y hasta el próximo día. Venga, muchas gracias. Pues retomando la pregunta, yo sí creo que esta proliferación hace daño a los festivales, y voy a ser, para no hablar solo para los que dirigen festivales, voy a ser práctico y voy a poner ejemplos. José Luis aunque no en todo estamos de acuerdo en los matices, pero ha puesto ya algunas cosas sobre la mesa, ¿no? Es decir, en el momento que proliferan un montón de festivales pequeños, a veces con mucho presupuesto, se generan diferentes escenarios que perjudican a muchos festivales, a festivales grandes y pequeños, no solo a los grandes, más a los pequeños al final, porque son los que más sufren. Por ejemplo, lo que yo llamo los festivales que van a la subasta. Es decir, asistimos a que festivales muy pequeños tienen el estreno en España de una película que no tiene sentido que esté ahí porque pagan 3.000 euros por tenerla. No voy a dar nombres, pero conocemos muchísimos casos. San Sebastián nunca va a pagar ni un duro por una película que esté en ninguna de sus competiciones. No lo va a hacer. Cuando tú decías un poco que San Sebastián entra en ese juego por la política de premios, es decir, San Sebastián tiene unos premios bastante importantes, nosotros nunca aumentamos los premios por esa política de competir, porque nos hubiera sido mucho más práctico pagar un alquiler por mucho menos dinero y tener todas las películas. Nosotros aumentamos los premios, si veis los premios de San Sebastián, están encaminados siempre o a la distribución, porque nos parece importante apoyar a los distribuidores cuando traen películas a los festivales, o a los productores y directores en las primeras obras, que sirve muchas veces para que puedan hacer la siguiente. Es decir, yo sé que, por ejemplo, el último ganador de la ópera prima puede hacer la siguiente gracias, aparte del premio, a empezar a financiarla, ¿no? Pero esa subasta que se originaba, que es que de pronto festivales muy pequeños, sin ningún criterio de programación, querían llevarse una película que lucía mucho y se la llevaban a golpe de talonario. No tenía ningún sentido. Al final era malo para la película y era malo para el circuito de festivales. Otra cosa que ha proliferado en España es los festivales que no tienen un mínimo rigor técnico. Entonces tú te encuentras que cuando te viene una copia de otro festival español te llega destrozada. Entonces esto, que podría ser una anécdota en tu caso, significa que dentro de los distribuidores internacionales hubo una época, que creo que afortunadamente se está subsanando, en que tenían la impresión que en España los festivales eran un desastre, porque cada vez que mandaban una copia llegaba destrozada. Bueno, hay una serie de mínimos que los festivales tienen que cumplir, técnicos, de rigor, etcétera. Entonces, de alguna forma, eso nos estaba creando una serie de problemas a los festivales, por esa política de subasta y por esa política muchas veces de no cumplir con los mínimos técnicos. Aparte de que se creaba una confusión absoluta en cuanto a dónde tenía que estar cada película. Es decir, yo cuando dirigía la Semana de Cine Fantástico y de Terror entendía perfectamente que un estreno de una mayor americana importante, lo lógico es que estuviera en Sitges y no en la Semana de Donosti. Y en todo caso, luego dábamos un segundo pase. Eso tenía una lógica. Si yo hubiera pagado en más de un caso, sobre todo a distribuidores independientes, 3.000 euros, hubiera tenido una película, pero hubiera pervertido el orden normal de festivales, ¿no? Porque hay unas películas que es normal que acaben en Gijón y no en San Sebastián, o que acaben en Valladolid, o que acaben en Sevilla, o que acaben en Huelva. Es decir, hay una lógica que el propio mercado y el propio hecho cultural cinematográfico, cuando metemos de por medio la subasta económica, pervertimos eso. Y ya no se trata de una película, sino estamos pervertiendo cómo queda el panorama de los festivales, con lo que se crea también una confusión cara al exterior, que todos la hemos vivido, que es negativa, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos, por lo menos, creo que han sido muy negativos esta proliferación y esta especie de festivales, un poco como electrones libres, cada uno yendo por su lado, ¿no? Claro, es que antes hablamos de los indicadores que determinan el éxito del festival, ¿vale?
público, repercusión en medios, qué tipo de festival, pero sobre todo también cómo se construye y qué evaluación se hace, sobre todo con el dinero público, de esos festivales. Es decir, ¿cómo es posible que una película española llegue a Gijón a finales de noviembre y que después de haberse hecho 2 pases en 2 festivales españoles, sea la primera vez que el productor y el director ven la película en HD? ¿Cómo es posible? En festivales que duplicaban y triplicaban el presupuesto del festival. Eso hay que evaluarlo. Y creo que no se evalúa. O no se evaluaba, no lo sé. Entonces, ¿en qué se gasta el dinero? También yo creo que es importante. Y lo que ha dicho Rebordino, el tema de los formatos, pues evidentemente se tiene que ir una grandísima parte del presupuesto del festival en infraestructura y el cuidar las películas, respetar las proyecciones, etcétera, 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 ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, totalmente, ¿eh? Pero me parece que la situación a fecha de hoy es otra. Es decir, eso más o menos, estamos en el final de ese camino, ¿no? Quiero pensar que la parte buena de la crisis es el final de ese camino. Lo malo es que se verá por delante cosas que están muy bien también. Bueno, claro, sí. Mírame a mí. ¿De qué me hablas, no? Pero me parece que, bueno, o sea, no sé, la cuestión ahora es, hemos vivido ahí, hemos vivido en esa situación completamente perversa. Se ha dicho, pero no se nos ha escuchado cuando se ha dicho. Quiero decir, yo creo que a los dos os he oído, os he leído decir cosas muy similares a las que estáis diciendo ahora, pero sin embargo eran como cosas que caían en el vacío, ¿no? Ahora se empieza a escuchar. A mí me parece que tenemos que pensar ahora, es decir, cómo nos organizamos, ¿no? Antes se ha hablado de una cosa que decía Iván, que a mí me parece que es muy interesante, es el tema de la circulación, ¿no? De los circuitos. Él hablaba de circuitos. El circuito de festivales para unas ciertas películas que no van a llegar nunca a sala comercial, por decirlo de alguna forma. Yo creo que existe ese circuito, estoy completamente de acuerdo. La cuestión es cómo pasamos de ese circuito a una cuestión más de red. Es decir, cómo convertimos el circuito en red realmente. Porque hasta ahora ha existido el circuito pero no la red, y la red supone una toma de decisión por parte de los festivales a todos los niveles, ¿no? En todas las escalas de trabajar, y esas redes tienen que ser evidentemente transnacionales. O sea, no se trata de que yo me alíe con alguien de Huelva o de Cádiz, ¿no? Estoy pensando ahora quizá en alcances, sino hay que trabajar esas, y a mí eso me parece que es muy importante. Evidentemente ya existe, pero hay que potenciarlo. Es decir, ese es un tema que quizá es lo que debemos empezar a pensar, ¿no? Como vías, más allá del patrocinio, sí, mejor. No sea que alguien tuitee que luego Susana de la Sierra ha dicho que tenemos que trabajar en red. Ya no sé dónde estaba. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, no sé si, yo tengo más preguntas, pero no sé si ya tendremos que dar posibilidades al público para que pregunten o hagan algunas reflexiones sobre lo que habéis hablado o sobre otras cosas que les apetezca. Yo creo que se nos ha quedado en el tintero la responsabilidad de los medios de comunicación en la defensa de determinada línea de festivales. Es decir, antes lo comentaba con Gonzalo, cuando tuvo más repercusión Punto de Vista a nivel nacional, cuando estuvo a punto de desaparecer. Claro, a mí cuando me llama Cinemanía, me llama el chico, el pobre redactor, claro, entonces me llama y ¿qué te parece Punto de Vista? Y no, dile a Carlos, me permito, porque Carlos hay una excelente relación con el director de Cinemanía, oye, dile a Carlos cuánto lo habéis dedicado en la revista a Punto de Vista. Bueno, en el blog, tal, no, es que me parece, vamos, y hablo de Cinemanía porque medio cercano y amigo, ¿no? Pero sobre todo en tema de medios nacionales, escritos y no escritos. Lo dejo ahí. Bueno, ¿alguien quiere...? Aquí, por favor. Yo quería hacer 2 preguntas, aunque siempre se debe hacer una solo para que no se olvide la segunda. La primera es si tenéis algo de responsabilidad de algunos festivales no en atacar, sino en restar territorio a otros. Yo estuve vinculado al Festival de Huelva y de repente hubo un momento en el que todos los festivales, grandes y pequeños, empezaron a crear secciones competitivas dedicadas a Iberoamérica. Entonces eso yo creo que no beneficiaba a nadie. Pues sobre todo porque el Festival de Huelva, que era un festival que no se miraba,
yo tengo la sensación de que no se mira como entre los de primera categoría, es la única vía de entrada en Europa de muchas de gente que no sea Lisandro Alonso o de gente que no tenga ese empaque. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, como aquel anuncio decía, ¿son los festivales cosa de hombres? Es decir, ¿hay algún festival en España dirigido por una mujer? Y no me digáis esto de el plato está salado, le habré echado mucha sal. A ver si podemos llegar a alguna respuesta. Pero eso yo sí que yo hago mi reflexión sobre los festivales a las mujeres, pero los festivales y las empresas y los... Y Benicassi. Bueno, José Luis. Voy a contestar porque lo de Huelva nos toca. Yo dirijo el Festival de San Sebastián, pero en el equipo de dirección, la directora financiera y la junta de dirección son 2 mujeres, y en el equipo de dirección hay más mujeres que hombres. En este caso, dirijo un hombre, pero en el equipo de dirección hay más mujeres que hombres. No dirijo ningún festival, pero vamos. Soy mujer. Tema de la competencia entre festivales, indudablemente sí hay cierta competencia entre festivales porque es difícil soslayarla. La hay a nivel internacional y a veces la hay a nivel nacional, y es lógico. Es decir, si hay un festival de cine europeo en Sevilla, va a tener una competencia con San Sebastián, porque San Sebastián no va a dejar de poner cine europeo, obviamente. Y en el caso de Huelva, es decir, San Sebastián hacía mucho tiempo, pero antes de que naciera Huelva, el cine latinoamericano era muy importante en San Sebastián. Puedo sacar las listas de películas que competían, los ciclos a Torre Nilsson, etcétera, etcétera. Es decir, que San Sebastián, por ejemplo, siempre ha sido un festival que ha mirado a América Latina, porque al ser el festival más importante de España, con una lengua común con la mayor parte de América Latina, pues eso le hacía especialmente importante, y seguimos en esa línea. Dicho esto, es decir, yo creo que hay sitio para un festival como San Sebastián y para un festival como Huelva, como hay sitio y creo que se complementan para un festival como San Sebastián y un festival como Málaga. Es decir, para San Sebastián el cine español es fundamental. Es decir, nosotros el año pasado lo dijimos, vamos a apoyar el cine español a morir. Vamos a intentar que todo el que venga a San Sebastián de fuera, en San Sebastián tenga lo mejor del cine español para que lo pueda ver. Pero que exista Málaga es estupendo, porque está perfectamente puesto en fechas, es decir, para que pueda recoger una gran parte de la producción española que San Sebastián no puede sacar. Nos complementamos. Hay que buscar, en el caso de Huelva, cómo buscar esas complementariedades. Es decir, pero siempre va a haber una competencia. La había en pequeño sentido entre San Sebastián y Gijón, pero siempre fue una competencia amable, y en muchos momentos hubo colaboraciones por ambas partes. Es decir, que la competencia no daba para que nos llamáramos y nos dijéramos, oye, esta película te puede interesar, y al revés. Es decir, que creo que puede haber una competencia civilizada, y solo donde toque que haya competencia. Eso es lo importante. Lo que tiene que haber es un diálogo continuo entre los festivales españoles, es decir, para que veamos dónde tenemos que competir, porque no hay más remedio, y dónde nos podemos ayudar. Porque, por ejemplo, para San Sebastián, que Sevilla, que Málaga y que Huelva y que Gijón sean fuertes es importante. Y es bueno, ¿eh? Y es bueno. Eso como que un bar que funciona llama al de al lado. Perdona, Fernando. Perdón. Luego hay otra mujer y luego Fernando. Sí, yo quería lanzar una reflexión a la mesa que se ha estado, o por lo menos yo he estado escuchando durante bastante tiempo, y es en toda esa geografía de festivales de perfil bajo y como venía diciendo José Luis, sin prácticamente ningún tipo de identidad o propósito, es que a lo mejor el primer problema es llamarlos festivales cuando en realidad no cubre ninguna de esas patas que uno le pide a la naturaleza del festival, pero que sí es verdad que quizá, y esta es la reflexión que querría lanzar a la mesa, servían como mero exhibidor de un cine que no tenía ningún tipo de posibilidad de acceso a ningún tipo de circuito comercial, ¿no? E incluso, y no digo por perfil económico, porque excluiría incluso Punto de Vista, que es un festival que conozco bastante, y sí era importante estar en Punto de Vista, ¿no? Es decir, película, ¿no? Me refiero a todos esos festivales... No hables en pasado, habla en presente. Perdón, es verdad. Sino que hablo de todo ese enorme número de festivales que daba exactamente igual que estuviera la película o no en sí a pos, sino que simplemente, pues bueno, servía como un cine que cumplía unas funciones que no cumple el cine comercial, y aún más hoy que no, ¿cómo se llama? Que está aún con más problemas, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar esta reflexión a la mesa
y bueno, y que fuera la mesa quien planteara, porque al final ese circuito sí que es verdad que jamás ha llegado a culminar de ninguna manera y cada uno ha ido por su lado, ¿no? Si hubiese sido interesante o positivo. Gracias. ¿Quieres tú contestar, José Luis? Bueno, te refieres a festivales. Hombre, yo creo que te refieres a festivales pequeños en cuanto a dimensión. Estamos hablando de festivales de cortos, que uno de los problemas que tienen esos festivales es que se repite la programación, o sea, que son clones unos de otros, ¿no? Algunos han conseguido diferenciar, incluso alguno que podría ser el equivalente a Punto de Vista en el mundo del cortometraje, que es el Festival de Cortomieres, pero que ha desaparecido por problemas también de financiación. Y yo creo que volvemos un poco a lo que comentaba Rebordinos del concejal y la foto de turno, ¿no? La verdad es que luego, no sé, habrá que hacer balance al final del año cuántos de estos festivales habrán sobrevivido a la crisis. A mí hace 2 días me llamaban del certamen de cortos de Avilés que van a hacer el festival con 20.000 euros, que me parece, bueno, una cantidad un poco, bueno, pues exigua y casi hasta insultante, ¿no? A la hora de montar un festival. Yo creo que a lo mejor era más interesante lo que tú planteabas, ¿no? Es decir, realizar otro tipo de actividades, de formación, de difusión y entrar dentro de un determinado circuito, ¿no? Porque no olvidemos que los festivales se supone que están al servicio de la industria y del público, para eso se hacen, y también de la ciudad donde se celebra. Es que si no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre lo que se autodenominan festivales o denominamos festivales y lo que son proyecciones. Es decir, yo creo que tiene que haber una red en toda España lo más extensa posible de proyecciones cinematográficas, que eso ya se hace, sin levantar la voz, se hace en Gijón, San Sebastián de Donostia Cultura proyecta esas películas que no se ven, en Madrid, en Barcelona, hay muchísimas programaciones, la labor que hacen las filmotecas. Cuando hablamos de festivales hablamos de otra cosa. Normalmente ese tipo de programaciones tiene unos costes adecuados a lo que significa conseguir una película, proyectarla y promocionarla para el público de la ciudad. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando eso se le añaden unos costes desorbitados, porque a un festival que aparte de eso, se le añade el querer hacer una serie de cosas que no tienen que ver con el contenido real, ¿no? Entonces, que no nos equivoquemos. Yo no estoy reivindicando que haya menos proyecciones. Ojalá cada vez haya más proyecciones de cine interesante, tengamos más redes en todo el Estado para poder ver películas de esas que nos llegan. Por supuesto, yo creo que eso hay que apoyarlo, pero con un coste adecuado a lo que eso significa, y no creando burbujas y creando una especie de espejismos que llamamos festivales, que cuestan 4 veces lo que costaría mover ese tipo de materiales en esa ciudad con toda normalidad, ¿no? Entonces creo que son 2 cosas diferentes, ¿eh? Sí, a cuantas más proyecciones mejor, cuanto más cine con coherencia en todas las ciudades, no a gastos desorbitados para hacer un tipo de promoción que nada tiene que ver con el hecho cultural, ni industrial, ni siquiera económico de la ciudad, sino más bien una forma de autoempleo en algunas ocasiones para algunas de las personas que trabajan ahí, y en otros muchos para autobombo político del concejal de turno, ¿no? Del alcalde de turno. Sí, yo quería quizá en ese sentido también, no sé, ser un poco más optimista, en el sentido de que yo creo que sí que, o sea, yo creo que vosotros lo habéis dicho antes, ¿no? Cuando tú decías, Rebordinos, ahora que hablabas con Cienfuegos cada vez que había alguna cosa que les podía interesar. Yo recuerdo cuando nosotros decidimos hacer una retrospectiva a Jem Cohen, llamarle a Cienfuegos y decirle, mira, yo sé que vosotros habéis estado programando a Jem Cohen, este año nosotros queremos hacer una retrospectiva con libro y tal, y, es decir, todo eso ha existido entre ciertos festivales, es decir, ya está, hay una cierta circulación y una cierta red, y estamos un poco todos, yo creo que en ese punto, ¿no? Y en el mismo sentido, yo creo que esa cuestión de lo que decía ahora Rebordinos también, o sea, el tema de las bueno, que las películas cuanto más se vean mejor. Nosotros, Punto de Vista tiene lugar durante 6 días en Pamplona, pero una de nuestras políticas es guardar una copia subtitulada al castellano de cada una de las películas que están en el palmarés, y luego esas películas pues intentamos que giren y conseguimos que vayan, evidentemente siempre a centros especializados, pero van a Galicia, van a Castilla y León, ahora acaban de estar en Murcia, es decir,
intentamos que también la propia marca del festival sea una marca que diga, bueno, sé que voy a ver en mi ciudad el palmarés de punto de vista de este año, ¿no? Y para nosotros eso es importante. Y eso es también trabajar un poco, por eso esa cuestión también de la marca, ¿no? La marca San Sebastián, la marca Gijón, la marca punto de vista, la marca que sea, es decir, pero que la gente haga un chip cuando haga un clic, cuando oye, o sea, o lee, ¿no? No sé, me parece que eso es fundamental. Allí había una. Hola, buenos días. Soy la directora del Festival IVAP de Murcia, una mujer. Y lo que yo digo en estos casos, que me lo preguntan mucho, que esto no es cuestión casi de física, que es cuestión de química. Que bueno, que no es cuestión de hombre y mujer, sino que te guste el cine, que ames el cine y que quieras hacerlo, porque no sé vosotros, pero dirigir un festival es un sacrificio tremendo de lucha con los concejales, con el público y con muchas cosas. Y bueno, que insistir también en esto que hemos hecho con Josechu, que lo hemos invitado a que participara en el IVAP de este año. Sí, que no se me oye bien. Sí. Y que es importante eso, sobre todo para los festivales pequeños, y que los estamos intentando, que haya una red con los grandes o con los pequeños o con quien sea, para que esa circulación al final se haga promoción, efectivamente, y que el cine se vea, que esa es la finalidad de todo esto. No sé si queréis contestar. Sí, dos cositas. Una, yo soy director del festival, me considero un afortunado. Hay momentos muy duros, pero creo que el trabajo del director del festival, en mi caso, es un trabajo bonito, y creo que hay trabajos mucho más duros. Es decir, que yo me siento muy contento y creo que tengo suerte, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que estás comentando, ese trabajo en red y esa forma de que se intente rentabilizar al máximo posible lo que se hace en un sitio en otros, ¿no? Es decir, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Nosotros lo intentamos tanto a nivel internacional como nacional. Es decir, para Cine en Construcción trabajamos con Toulouse, para Cine en Movimiento con Friburgo y Amiens, hemos empezado una colaboración con el Culinary Cinema con Berlín. En el Estado, nuestros ciclos luego pasan por la Filmoteca de Barcelona, por la Filmoteca de Valencia, este año Santander va a estar en uno de ellos también. Es decir, que sí se intenta, y creo que es importante, y lo que ha contado Josecho yo creo que es muy bueno, ¿no? Es decir, que el tipo de material, por ejemplo, cada festival tiene su idiosincrasia. El material de qué pasa a punto de vista, que a mí me parece muy, muy interesante y que normalmente tiene muy difícil acceso, pues que ellos generen copias, las subtitulen, haya la posibilidad de luego moverlas, creo que es muy importante, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esa línea que tú planteas es una línea en la que tenemos que seguir incidiendo y trabajando los festivales, ¿no? Porque creo que es una forma de rentabilizar de alguna manera pues la aportación económica pública, el trabajo que se ha hecho, etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdo, ¿no? No sé si te podemos hacer un par de preguntitas más. Está Fernando Lara y luego está Paula de Fotogramas. Y Luis Martínez también, 3. Ay, Luis. Bueno, muy brevemente. Yo creo que la idea de que proliferan excesivamente los festivales es una falsa idea. Quiero decir, se repite mucho, continuamente se está diciendo, pero no es cierto. Es como cuando se dice, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, han vivido quienes lo dicen, los demás no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Festivales de verdad en España hay muy pocos. A mí lo que me parece muy bien, y enlazo con una intervención anterior, es que en Jaén, donde no se suele ver un determinado cine, o en Badajoz o en Teruel, haya un festival que muestre lo que no se puede ver por las insuficiencias de la distribución comercial. Creo que esas insuficiencias, los festivales, llámense festivales, semanas, muestras, extensiones de otros festivales, lo están cubriendo y no sobra ninguno. Sobran los disparatados, los que se han muerto por sí mismos por su planteamiento que antes resumía José Luis Cienfuegos. Y yo quiero plantear simplemente una cuestión. El poder desmesurado de los políticos sobre los festivales españoles. Es decir, en ningún país hay esa presión tremenda de la política respecto a la independencia de gestión y profesional de los festivales, y el último ejemplo ha sido el del Festival de Gijón con José Luis Cienfuegos. Creo, Fernando, que en el fondo estamos de acuerdo, esa que le llamamos festivales o no. Esos que tú dices disparatados son parte de los 320 que están censados, creo que es la última cifra que han dado. Es decir, que en el fondo estaríamos de acuerdo. No sobra ninguno que aporta algo
y que es sensato. Eso estamos de acuerdo. Es decir, cuanto más redes se establezcan, mejor. Con el tema de los políticos estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo cuando José Luis Cienfuegos fue cesado escribí una cosa muy sencillita que acababa preguntando y diciendo: si el año que viene uno de los festivales más serios, con mayor entidad internacional como Gijón, se va al garete, ¿habrá algún político que responda de esto? Porque acababa así, si recuerdas, es decir, porque nunca responden. Es decir, en San Sebastián tenemos suerte, y voy a ser sincero, tú has sido parte de nuestro Consejo de Administración en algún momento. Tenemos suerte porque, en general, creo que el festival se lo ha ganado, y no yo, sino las anteriores direcciones. Creo que siempre se ha marcado muy claro cuáles eran las funciones de los políticos y del Consejo de Administración y cuáles eran las del festival. Y, de hecho, yo llevo 15 años en el festival. Hemos tenido contadas ocasiones, intentos de intervención por parte de los políticos. Siempre nos hemos posicionado muy fuertes y hemos conseguido. Pero ahí tenemos suerte. Es decir, yo creo que tenemos que agradecer que hemos tenido unos consejos de administración muy respetuosos con lo que era la dirección del festival. Incluso en San Sebastián jamás un político sale a dar un discurso al escenario, lo podréis ver, nunca, ni a dar un premio Donosti. Como os podéis imaginar, más de un político le hubiera encantado dar el premio a Glenn Close. Hace tiempo que ya no lo piden. Ya lo pidieron en su momento y ya se les dijo, me acuerdo una vez, algún político que se le dijo, otro director que no era yo, le dijo, muy sencillo, mañana das el premio, no hay ningún problema. Eso sí, cuando acabe el festival buscas a alguien que te lo dirija, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos tenido mucha suerte, pero es verdad que estamos viendo que de pronto algo que tiene que ver muchas veces con lo técnico se dirime en función de caprichos que tienen que ver con los políticos que deciden, ¿no? El caso de Gijón es claro, totalmente de acuerdo, es decir, es un problema en lo que está pasando en algunos casos, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, yo soy Antonio Mayoralas, soy presidente de la Fundación Lumière y desde hace 8 años dirijo el Festival Internacional de Cine Europeo Vinor de Castilla-La Mancha. Me ha encantado 2 cosas. Una, la primera, que nos preocupemos por educar a los jóvenes para que vayan al cine. La Fundación Lumière lo lleva haciendo hace 10 años, sin reconocimiento de ningún tipo a nivel político, pero sí a nivel privado. Puesto que Unicaja apostó por ello hace 10 años y 120.000 niños todos los años pasan por las jornadas de enseñanza y educación en valores de esta fundación. Y en segundo lugar, yo, como director del Festival de Cine Europeo de Castilla-La Mancha, no tengo la presión política porque nunca he utilizado ni me han utilizado los políticos. Yo organizo un festival que me los pagan las bodegas de cine. Perdón, las bodegas de vino, que son de cine. Efectivamente, yo me he preocupado de buscarme unos patrocinadores, no, hay mucha gente aquí que ha ido y lo puede decir porque hay bastantes personas. Me refiero que es un festival atípico, pero que yo, para promocionar y como amante del cine, me he tenido que buscar un sector que pague los gastos de ese cine, y son las bodegas de Castilla-La Mancha. Es decir, que por los lados me veo liberado, me encanta lo que estáis comentando y lo que estáis diciendo, pero sobre todo pienso que debemos reflexionar mucho sobre todo lo que se está comentando aquí. Yo he ofrecido a los festivales de cine las funciones de la Fundación Lumière, lo que es los servicios, y a mí ningún festival me ha dicho venga usted a dar sus jornadas de cine aquí. Han llevado a los niños, le han puesto una película y vale, pero eso no es enseñarlos a ver cine. Enseñarlos a ver cine hay que explicarles lo que están viendo y los valores que tiene esa película para su futuro como niños. Y muchas gracias. Os lo pasaréis fenomenal en ese festival con vino y cine, ¿no? Bueno, 2 últimas preguntas. No, yo creo que el tema de los políticos es un tema complicado, ¿no? Porque ahora resulta que posiblemente todos vamos a decir, no, eso claro que pasa, pero en mi caso no, ¿no? Cuidadín un poco, ¿no? Con eso. Pero en nuestro caso no pasa, quiero decir. Quiero decir una cosa que es muy clara y es, yo creo que nosotros hemos hecho programas muy radicales en lo formal y en lo político, y jamás ningún político nos ha dicho esta película no la podéis pasar en nuestro festival y en vez de eso vamos a traer a Glenn Close o cosas similares, ¿no? Evidentemente no se puede traer a Glenn. Pero quiero decir, sí que existen esos espacios donde te dejan esa libertad de programación, que en nuestro caso ha sido muy clara. Sin más. No vamos a poder. Tengo 2 últimas preguntas, Paula y Luis Martínez, y ya me encantaría quedarme más, pero no podemos. Sí. En realidad nuestra pregunta es buscar una cierta extrañeza porque todos habéis coincidido en lo importante que es el público, ¿no? En la importancia del público, de crear públicos, y sin embargo no está en la mesa nadie de un festival que tiene una media de público altísima, que es Sitges. Perdón.
Ya, ¿no? ¿Me habéis oído? Sí, sí. Bueno, es que... Pero... Atrás no. Nada, simplemente que todos han coincidido en la importancia del público para los festivales y en tiempos de crisis más por encima de patrocinios públicos o privados, y sin embargo Sitges, que tiene una media de público muy alta, pues no está representado en la mesa. Bueno, y me llamaba la atención eso. Al año siguiente le diremos a Mafre que le llamen. Luis. Una cosa respecto a eso. Yo no creo que todo se pueda medir en números, Paula, en ese sentido. Me parece que es una regla de 3 que a veces se aplica, que es excesivamente peligrosa. El número de espectadores. Me parece que no es o no debe ser, por lo menos, la única línea de corte. Hay una cuestión que no se ha planteado en la mesa y que sí que me parecería interesante, se ha planteado de forma... que decía que no se ha planteado en la mesa, o se ha planteado de una forma tangencial. Se ha hablado mucho de la cinefilia, de la formación de público, pero un poco de la responsabilidad, si se quiere, industrial de un festival. Es decir, hasta qué punto, no se ha mencionado, pero muy de pasada, hace 2 directores generales se planteó seriamente la posibilidad de trasladar el mercado de San Sebastián de acá para allá, de moverlo. ¿Hasta qué punto no es responsabilidad de un festival no solo la formación de espectadores, sino la creación de mercado? Es decir, el establecimiento no de redes redes de carácter casi endogámico y bastante onanista, de vamos a por este autor, hasta qué punto le podemos explotar y hacerle una gira por toda España, sino... Es decir, hasta qué punto no deberían formar parte, o hasta qué punto no forma parte de la responsabilidad de un festival, pues contar con el tejido industrial, que no solo son los productores, son los distribuidores, son los exhibidores. Hasta cierto punto eso se ha dado de lado de forma reiterada, e incluso cuando se ha hablado de la malversación política de determinados festivales, es aún... O sea, se han dado de lado más aún. O sea, se han dado casos de festivales donde directamente solo se ve cine, ya no un tipo de cine como se ha dicho aquí, sino solo se ve cine durante el festival. Es decir, el resto del año las salas programan exclusivamente blockbuster doblados en una calidad ínfima. Gijón mismamente, es decir, no hay una sola sala en versión original subtitulada en lo que dura el año. O sea, con lo cual se pasa de la cima a la cima en cuestión de un día. Es decir, se pasa de ver al autor más exclusivo que te puedes encontrar a no ver absolutamente nada que no sea La ira de Titanes o cosas así. Entonces, ¿hasta qué punto el festival no tiene que incidir en este aspecto? Vamos. Bueno, yo creo que depende del tipo de festival. Es decir, probablemente las funciones de punto de vista son otras, ¿no? Es decir, en el caso de San Sebastián no hemos entrado aquí, pero si me escuchas desde el año pasado, es una de mis obsesiones. Es decir, el decir que San Sebastián como festival, como el festival más grande del Estado y con un presupuesto importante, tiene que ser una cita industrial, y eso es fundamental. De hecho, estamos hablando de un foro de coproducción que se va a poner en marcha pronto que va en esa línea, ¿no? Yo voy más lejos, lo he dicho varias veces. Creo que si San Sebastián en los próximos 4 o 5 años no consigue ser una cita industrial al tamaño que pueda, es decir, no va a ser Cannes ni Berlín nunca, pero sí lo puede ser en un mercado europeo o latinoamericano, porque respondemos a algo que se nos está pidiendo desde América Latina y desde ciertos productores. Si no lo conseguimos, San Sebastián irá poco a poco convirtiéndose en un festival más local y menos internacional. Es decir, que para mí el tema de la industria en nuestro caso es fundamental. Y de hecho, muchos de los premios y las ayudas que hacemos van un poco en la línea de la distribución, por ejemplo. Es decir, desde este año va a haber ya automáticamente una distribución. Vértigo Film va a distribuir automáticamente la película que gane Cine en Construcción, que hasta ahora no existía. Es decir, entonces, para nosotros el tema industrial es fundamental, es una parte fundamental del festival, y además pienso que festivales como el nuestro, porque cada uno es diferente, insisto, tenemos que hacer cierta pedagogía. Es decir, parece que cuando un festival dices, no, somos una cita cultural, pero también somos industria, parece que estás hablando de algo negativo, ¿no? Para nada. Es que eso no le va a quitar un ápice a San Sebastián para que pueda ser una cita cultural importante, para que tenga una sección oficial de unas características, pero que pueda ser un lugar de encuentro para cine también radical, diferente, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos va a hacer es darnos una importancia que probablemente nos va a situar mejor para conseguir ese tipo de cine. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que lo industrial es fundamental, sobre todo en cierto tamaño de festivales. Creo que en España hay fundamentalmente 2 festivales a ese nivel, que son San Sebastián y Sitges, que tienen una presencia de industria. Sitges es otro festival en donde hay una presencia de industria, pero creo que cada festival es diferente. Es decir, que hay festivales que ni por su presupuesto ni por sus funciones se les puede pedir que tengan eso, porque están en otro sitio, ¿no? Y está bien que no estén en otro sitio. Pero creo que un festival como San Sebastián es exigible
Es decir, que tenga una repercusión y una importancia todo el aspecto industrial y todo ese aspecto de generar negocio que un festival de ese tamaño debería hacer. En todo caso, bueno, yo creo que es un tema también de proporcionalidad en ese sentido. Quiero decir, cuando yo hablaba antes de unos cineastas que por primera vez se ven en una sala, en un festival en Punto de Vista, es porque la aspiración de Punto de Vista es que en un momento dado esos cineastas serán reclamados bien por Gijón, bien por San Sebastián en un proceso posterior. O sea, nosotros sabemos que estamos picando piedra, digamos, en la cantera abajo. Y nuestro éxito es que ese director que en ese momento presenta película, es decir, eso es hacer trabajo de industria. Hombre, no sé si es hacer trabajo de industria, pero desde luego es crear una serie de escalones para que la cosa a nivel de cine nacional pueda funcionar. Es evidente que en el momento en que a un director le ofrezcan ir a Gijón, o le ofreciesen ir a Gijón cuando eso todavía podía pasar, pues vamos, chapó, ¿no? O sea, desde el punto de vista nos vamos a quitar el sombrero, y si lo llevan a Donosti, pues ¿qué te voy a contar? Tenemos una última pregunta. Pues muchas gracias. Nada, trabajo en Documenta Madrid, que es un festival que se inaugura dentro de 15 días, estáis todos invitados, y una broma y una matización. La broma es que no solamente hace falta ser hombre para dirigir un festival, sino viendo la mesa llamarse José. Y la matización es con respecto al tema de los políticos que hablábamos antes. O sea, no se ha hablado tampoco en la mesa y creo que es importante a la hora, sobre todo, de festivales públicos o mayoritariamente públicos, ver la fórmula organizativa de dicho festival. Es decir, hay festivales que, como San Sebastián o la Seminci, tienen un patronato, es decir, tienen una entidad jurídica propia, a pesar de que esa corporación o entidad o tal esté compuesta en mayor medida por administraciones, es decir, tienen unos órganos decisorios que tienen libertad más o menos de planteamiento. No estoy hablando de la libertad de programación y tal, estoy hablando de la libertad económica y decisoria, ¿no? Y hay otros festivales, pues por ejemplo, como Documenta o creo que Punto de Vista, que son meras actividades o programas de las administraciones. Evidentemente, su potestad es mucho más débil a la hora de adoptar cualquier decisión, ¿no? Entonces, yo recomendaría a cualquier nuevo festival en ciernes, a pesar de que haya muchísimos, que viese bien su fórmula administrativa, su entidad, o sea, que tuviera una entidad jurídica propia. Nada más que eso. Bueno, pues nada, tenemos que finalizar. Muchas gracias por... No hay posibilidad de más preguntas, pero seguro que les pillas ahí fuera y te contestan. Nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por vuestras reflexiones a los José Luises.